No te preocupes. Ya puse, ¿no? Iniciar grabación. ¿Está grabando? Sí. Sí, doctora. Entonces, vamos a empezar con la clase. Como les decía, a partir de ahora, tanto en la segunda como en la tercera fase, vamos a hablar, explicar cómo se forma todo el embrión, qué pasos, qué situaciones se van a presentar para que vaya transformándose para formar este ser que habíamos visto que culminada en la 8ª semana en la etapa embrionaria, ya veíamos a un ser completito, ¿no? Externamente y también internamente. Entonces vamos a ver todos esos pasos, esa secuencia que se va produciendo para que llegue a desarrollarse ese cambio. Y empezaremos evaluando la embriología del desarrollo craneofacial. ¿Cómo es esto? Ustedes habían escuchado que yo hablaba del primer arco faríngeo, el segundo arco faríngeo y cómo se íbamos viendo en realidad externamente estos montículos que iban sobresaliendo sobre la superficie del embrión justamente por debajo del desarrollo de lo que iban a ser estas grandes vesículas del cerebro, ¿no? Que en esa parte más baja era el telencéfalo. Entonces nosotros habíamos visto estos montículos cuando veíamos cómo este embrioncito iba formando el ojo o la fosa óptica, que habíamos, la vesícula óptica que habíamos nombrado, y que por este lado nosotros estábamos observando la formación de estos montículos, que le habíamos denominado arcos faríngeos. Generalmente son hasta 6, pero se ha determinado que los últimos llegan a desaparecer y solamente serán los primeros 4 los que en realidad van a tener la responsabilidad de formar específicamente lo que va a ser la cara y el cuello. Entonces, en esta imagen nosotros tenemos justo esta formación, primero, segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. Nosotros llamamos aquí, de repente en sus libros, en alguna lectura que tengan, pueden decir branquiales. Nosotros no somos, o sea, esa denominación se da a los animales, pero nosotros hablamos de faringios, esa es la denominación que se emplea en los seres humanos. Entonces, esta es la visión lateral. Esta es la visión frontal. Recuerden que les decía, chicos, es tan feo ver al embrión de frente que no nos muestran porque tiene este aspecto. Esquemáticamente, miren, ¿qué cara es esta? No hay cara, ¿no? No se ve nada. Entonces nosotros vamos a tener en una vista frontal, justamente a este nivel, está desarrollándose la masa cerebral a partir de los 2 telencéfalos van a empezar a crecer. Y por la parte ventral estamos viendo justamente esta formación de los arcos faríngeos. Este sería el primero, segundo, tercero y cuarto. Se puede ver claramente que a nivel del primer arco faríngeo, en realidad no se llegan a contactar adelante completamente, sino que hay una separación que no está aperturada, porque está unida en esta separación por la membrana bucofaríngea, aquella que habíamos conversado, habíamos hablado que habían 2 partes a nivel de cuando se formaba el mesodermo que no llegaban a separarse. Justamente ese lugar se ubica a este nivel, que es la membrana bucofaríngea, orofaríngea, como quieran llamarle, ¿no? Entonces estamos viendo esto de esta forma. No está aperturado, está cerrado, pero hay una membrana finita que separa lo externo con la parte interior. Si nosotros hacemos un corte, esta imagen, por ejemplo, es un corte que se ha hecho a este nivel. Y lo que estamos viendo es el piso en esta imagen, el piso de esta parte de los arcos faríngeos. Se ha cortado, fíjense, esta línea punteada significa ha sido cortada aquí. Y lo que vemos es esto. Estos montículos son estos que están sobresaliendo hacia el exterior. Esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí. E internamente tenemos este piso que igual tiene estas depresiones. Miren, acá hay una depresión, aquí hay otra depresión. Son depresiones que también serían como arquitos que están dentro, de
en el piso de esta cavidad que se ha llegado a formar cuando se desarrollan estos arcos faringios. Y en este otro lado podemos ver un corte a este nivel, o sea, un corte sagital. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Igual tenemos aquí los montículos que se están viendo, observando en esta parte de aquí. Y lo que se ve de este lado, esta es la parte interna, lo que se ve aquí, o sea, todo este macizo que está acá, correspondería al espesor de esto. Todo esto que está aquí. Esto que está pintado de amarillo sería la luz que se ha formado a ese nivel por el cierre de estos arcos faringios en su parte media y está formándonos esta luz que nosotros visualizamos aquí. Hacia atrás, toda esta parte de aquí de la masa es esta, la masa cerebral que va a empezar a desarrollarse. Y esta es la aorta, fíjense este vaso que está acá, y dentro de cada uno de estos arcos faringios se van a ubicar estos vasos que nosotros habíamos hablado de los arcos aórticos. ¿Se acuerdan de los arcos aórticos cuando vimos en las láminas que se conectaban al corazón? Fíjense, justamente es esto. Entonces, esos arcos aórticos son los vasos que van a quedar ubicados dentro de los arcos faringios. ¿Hasta acá comprendido o está medio enredoso? Díganme con sinceridad, con sinceridad. No tengo problema de repetir. Porque si no me entienden esta partecita, no vamos a poder entender el resto. A ver, repito. Nosotros hemos visto externamente a los arcos faringios como unos repliegues abultados que se podían visualizar desde el exterior en la formación del embrión, ¿verdad? Si nosotros tenemos, esto es de un lado y obviamente del otro lado también está, que se llegan a juntar estas onditas, diríamos, se llegan a juntar en la parte media, pero en la parte correspondiente al primer arco faringio no se llegan a fusionar porque están separadas por una membrana que es la membrana bucofaringia, que cierra completamente la parte interna. Nosotros hacemos un corte a este nivel y estamos viendo el piso de estos arcos, que sería esto. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, igual por aquí, primer arco, segundo arco, etcétera, ¿no? Y aquí hay una luz, o sea, hay un espacio que se ha formado que en una visión lateral podemos ver de esta forma. Lo que está pintado de amarillo es esa luz que está aquí. Entonces la parte, fíjense, este recubrimiento externo que está aquí es de ectodermo. Y la parte interna del recubrimiento es endodermo. O sea, se ha formado esa luz, este tubo que ya va formándose desde aquí arriba, pero a este nivel, por la participación de los arcos faringios, que luego más aquí abajo es esa formación del endodermo que se ha cerrado y que externamente se va a ubicar el mesodermo esplasmopleúrico. ¿Recuerdan cuando se formó el tubo digestivo? Y el tubo digestivo se extiende desde la parte cefálica hacia la parte caudal, inicialmente como un solo tubo que se extiende en esa longitud inicial de la formación del embrión antes de que se forme la extensión de los intestinos. Entonces, en la parte más cefálica participa en la formación de ese conducto, es decir, la continuación hacia arriba de este tubo digestivo que se ha formado por la formación de estos arcos faringios que a este nivel le forman la luz de la continuación del tubo digestivo en la parte caudal hacia la parte anterior. ¿Está claro? Entonces, aquí, miren, este puntito donde estoy poniendo la luz sería la membrana bucofaringia, que está cerrada. Aquí está la membrana bucofaringia, está cerrada. Estoy adelantando por la imagen que tengo acá para que ellos se den cuenta de los arcos aórticos que los hemos visto. Ustedes los han visto en las laminitas. Y era una conexión de la aorta con el corazón, con el tubo cardíaco que se está formando, ¿no? Con el corazón. Entonces, esos arcos aórticos, cuando se empieza a desarrollar estos arcos faringios, van a quedar ubicados dentro del espesor de cada arco faringio. ¿Hasta ahí? Claro. Entonces, vamos a preocuparnos ahora de cómo es que se forma la cara. El primer arco faringio es el que se desarrolla enormemente, el que tiene mayor crecimiento. Y en este crecimiento mayor incluso se divide en dos porciones.
Parecería que este es el primer arco faríngeo y este el segundo arco faríngeo. No es así, no es así. Porque todo esto es el primer arco faríngeo. Como dije, es lo que más se desarrolla y en ese desarrollo además se divide en dos. Una porción superior que se llama proceso maxilar y una porción inferior que se llama proceso mandibular. Así se llama, proceso mandibular y proceso maxilar. O le podemos llamar también proceso del maxilar superior y proceso del maxilar inferior. Entonces, repito, el primer arco faríngeo crece enormemente y se divide en dos porciones. Y en esa división, incluso en las láminas anteriores que yo había explicado, el conducto auditivo externo que se llega a formar entre el primer arco y segundo arco faríngeo, yo no creo que no precisé muy bien ese momento, pero asumo que ustedes decían cuando yo señalaba, seguro que pensaba, la doctora está señalando ahí y sin embargo ya es segundo y tercer arco faríngeo. Yo creo que pensaron eso, porque no aclaré, estoy dando cuenta de aquello que mencioné antes. Lo que olvidé mencionar era que el primer arco faríngeo crecía tanto que pareciese que formase un arco faríngeo aquí y otro arco faríngeo aquí. Es decir, el primero y el segundo, pero no es así. El primero forma todo esto que vemos acá. Y este primer arco faríngeo, por este crecimiento tan grande, es el principal arco que va a participar en la formación de la cara. ¿Y cómo es esto? Entonces ya lo tenemos, que ha crecido enorme, que se ha dividido en estas dos porciones, en ambos procesos. Y la cabecita sigue creciendo a expensas del desarrollo de la masa cerebral, que como mencioné, el telencito tiene una actividad mitótica increíble, que va creciendo y creciendo y creciendo, y que habíamos visto incluso que este tamaño era mucho mayor que el tamaño del resto del embrión, cuando llega a crecer y crecer y crecer, ¿verdad? Entonces, mencioné que el mesodermo, cuando separó a las dos hojas embrionarias iniciales, se ubicaba por todo lugar, incluso hacia arriba y hacia abajo y a todos lados, que los dos únicos lugares donde no había desarrollado o separado era a nivel de la membrana bucofaringea y a nivel de la membrana cloacal, ¿verdad? Entonces, el mesodermo que se ubica sobre el tubo neural, sobre aquella porción del tubo neural que tiene la responsabilidad de permitir formar la masa cerebral, ese mesodermo que está por debajo del ectodermo empieza a proliferar y a desplazarse, Estuvo acá y vemos acá, a empezar a desplazarse formando lo que se llama la prominencia frontonasal o el proceso frontonasal, que también le dice el libro, lo dice así. Este sería la parte del mesodermo que está debajo del ectodermo, que se va a llamar proceso frontonasal. Y de lo que estaba por aquí, va a empezar a desplazarse en este sentido, va a empezar a descender, a desplazarse. Esta es una visión frontal donde podemos ver a la membrana bucofaringea detrás y al proceso maxilar y al proceso mandibular. ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo es el vestíbulo, es la parte, ustedes saben que en todas las casas está la puerta, ¿verdad? Pero en algunas casas no necesariamente la puerta está justo con el borde de la vereda, sino uno entra, llega a la casa y de la puerta de la vereda hay como un espacio, como un cuartito chiquito y que luego aparece recién la puerta para poder ingresar, ¿no es cierto? Esa partecita es el vestíbulo, que está por delante de la puerta. Ese espacio se llama estomodeo. Y por detrás del estomodeo está la membrana bucofaringea. No van a confundirse estomodeo con membrana bucofaringea. Son dos cosas diferentes. La estoy aclarando ahorita bien porque luego voy a usar este conocimiento para explicar algunas estructuras que se forman justamente en este espacio, en las paredes de este espacio, que van a dar origen a estructuras muy importantes. Entonces, estomodeo es el vestíbulo. Detrás está la membrana bucofaringea. Cuando se está desarrollando, ya está creciendo esto, además, el proceso frontonasal va descendiendo, en el ectodermo que está cubriendo esta parte anterior, empieza a formarse un engrosamiento del ectodermo. Se engruesa como una plaquita.
Y luego esa plaquita engrosada va metiéndose profundamente, va metiéndose, va profundizándose hacia, como metiéndose hacia adentro, va profundizándose. Esa plaquita es la plácoda nasal, que luego, cuando se vaya profundizando, va a formar el conducto de apertura de estas fosas nasales. O sea, justo donde aparecen sus fosas nasales, al inicio de su formación, aquí se engrosó el ectodermo, que todavía no había ninguna formación de alas de la nariz, nada por el estilo, era una estructura plana, pero en ella aparecen estos engrosamientos que son las plácodas nasales. Entonces, justamente este proceso frontanasal va descendiendo, estuvo por acá y va descendiendo hasta que en esta figura podemos verla, que es todo este espacio que está aquí, que se ve como una sombrita, no sé si ustedes logran ver, sí se ve claramente. Miren, esta sombrita que está, aquí hay una sombrita, ¿verdad? Que hay otra sombrita, ¿no? Que está señalándolos que todo esto está viniendo desde acá arriba. Aquí está la membrana bucofaríngea que ya empezó a reabsorberse para formar la cavidad. Este es el proceso del arco mandibular, el proceso mandibular, este que estuvo acá, que ahora se está cerrando o ya se cerró en esta imagen en la línea media. Se cerró aquí. La prominencia cardíaca está escondiendo a los otros arcos faríngeos. No es que, sino que están por detrás, sino que el corazón está enorme, grande, que está por delante. Y el proceso maxilar es este pedacito que está apareciendo acá, ¿no? O sea que por debajo del estomodeo, o diríamos el piso del estomodeo, formaría el arco mandibular, esta parte. Y atrás está esta membrana bucofaríngea que ya está viendo apoptosis, está desapareciendo la membrana y va a permitir una apertura de comunicación entre el exterior y la parte interna que ya habíamos visto en la lámina previa. Hasta aquí creo entendido, ¿verdad? Niños. Niños. ¿Están allí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Pero ¿por qué no me contestan? ¿Están entendiendo? No están entendiendo. Bueno, voy a seguir y después voy a hacer un repaso, porque no me puedo quedar parte por parte. Después voy a hacer un repaso, no se preocupen. Entonces, fíjense, este es el proceso frontonasal que iba descendiendo. Estas son las foveas olfatorias o estas plácodas que se habían formado. Estos dos corresponden al primer arco faríngeo. Este es el proceso maxilar y este es el proceso mandibular, ¿no? Que estuvieron separados. Aquí todavía siguen separados. El proceso frontonasal va descendiendo aún más. La fovea se va metiendo, recuerden lo que les dije, se va metiéndose, se va profundizándose como un hoyito. El hoyito se va metiendo cada vez más profundamente. El proceso frontonasal sigue descendiendo y en la parte queda como proceso frontonasal ya esta parte de la más grande, aquí diríamos lo que va a formar la frente, pero sigue bajando y cuando baja se llama el proceso nasal medial, como que se bifurca en sus extremos para formar a cada lado el proceso globular que se llama este de aquí y de aquí. Y alrededor de esta fovea fíjense, está formándose justamente el proceso nasal medial y por el otro lado se va a formar el proceso nasal lateral como rodeando a la fovea que se había formado, o sea, como formándole las partes externas de esta depresión. Proceso nasal lateral, proceso nasal medial. Y las partes más distales del proceso nasal medial son estos dos procesos globulares, como que se ha dividido en esos extremos. Sigue descendiendo más, miren cómo le forma el proceso nasal medial la forma de la parte central de nuestra nariz. O sea, ustedes se van al tabique, en esta parte que corresponde a la parte central, eso forma el proceso nasal medial. Y el proceso nasal lateral son las alas de las fosas de la nariz, que están dándole la vueltita aquí. Los procesos globulares siguen descendiendo y van descendiendo
bifurcados los dos, siguen bajando, y van, mire, cuando yo digo proceso nasal medial, es esta parte de la nariz, ¿verdad? Donde tiene la base justamente del tabique, la base que está casi sobre el labio. Ahora quiero que cada uno de ustedes coloque su dedo debajo de su nariz, sobre el labio. Y ven ustedes una depresión central, ¿verdad? Hay una depresión central. La parte más baja de la depresión va a ser la fusión de estos dos procesos globulares. Vamos a pasarnos para acá. Miren. Estos son los dos procesos globulares que han crecido, pero que se unen, la parte medial, se une justamente en la parte más baja de la depresión que ustedes tienen en su labio. Ustedes tienen una depresión central y luego si desplazan su dedo van a ver elevado de un lado y elevado del otro. Entonces, el proceso frontonasal forma, todo esto es el proceso frontonasal, forma el proceso nasal medial, el proceso nasal lateral, que serán en realidad estos dos los que formen la estructura de la fosa nasal, porque van a rodear a estas foveas, que al principio era una plácoda y luego una fovea y ahora están deprimidas, que se van formando hacia el interior como unas fositas. Entonces, esto va a ser de esta manera la argolla que va a cerrar esta fosita externamente. Pero en la parte medial no solamente concluye aquí en la base de la nariz, sino que sigue descendiendo. Y habíamos dicho que justamente en la parte más anterior del proceso medial se formaban estos procesos globulares que luego se fusionan en su línea media, se juntan y esa fusión justo es la parte media de sus labios, la parte más deprimida media de sus labios, ¿no? Esto va descendiendo, Aquí ya se fusionó también el proceso maxilar inferior en la parte caudal. Y el proceso maxilar, el mandibular, el maxilar que estaba viniendo de los lados, también se vienen aproximando de los lados hacia la parte media. Y se van a juntar aquí, en esta línea, se van a juntar tanto el proceso nasal medial y lateral en estos extremos más caudales con el maxilar superior, con el proceso del maxilar superior. Fíjense cómo se van juntando aquí, se van juntando y este sigue creciendo. Y cuando llega el proceso maxilar superior, se va a fusionar a la parte más externa de los procesos globulares. Los mediales se juntaron acá, ¿verdad? Y esta partecita de acá, esta partecita de aquí, que vemos acá, se va a fusionar con el proceso maxilar superior. Y se forma el labio. Pero cuando yo estoy refiriéndome que se junta acá, en la parte sino que también va a ser partícipe de la formación de la parte media del labio, en lo que corresponde a la parte, si nosotros le seguimos una línea punteada, a ver, creo que voy a dibujar, porque no hay un esquema que me pueda explicar bien esto. No me están entendiendo, me siento mal si no me entienden, pero con este dibujito me van a entender. ¿Dónde está el paint? A ver, vamos a ver si puedo dibujar color negro. Entonces, nosotros tenemos aquí el proceso nasal medial que habíamos dicho que tenía en su parte estos procesos globulares, ¿verdad? Eran así. Entonces, nuestra boca es así. Este es el labio. Este es el labio. Entonces, nosotros tenemos esto. Y aquí hay una depresión, ¿no? Que justo es esta B. Entonces, cuando yo digo
que los procesos globulares van descendiendo. Y les dije, toda esta parte de aquí, ahí, esto de aquí, sería maxilar superior, que está viniendo de este lado. Esto no sirve. ¿Dónde está el borrador? Con esto sí me tienen que entender. Si no me entienden, me suicido. Entonces, fíjense. Esto es el proceso globular que venía partido acá, pero luego en esta parte se fusiona. Y esa fusión de ambos justamente va a dar esta línea media, acá al medio. Es la parte más deprimida, la parte superior de su labio. Y a las partes externas de este proceso globular, creo que esto dibujé mal. Esto es así. Voy a borrar. Ya. Entonces, de los lados que están viniendo los procesos del maxilar superior, se fusionan a estas partes externas del proceso globular. La parte media se fusionó, fíjense, aquí se fusionó ambos procesos globulares que al inicio habían estado separados. Y se fusiona con el proceso maxilar superior y nos forman esta parte más alta del labio de esta B que nosotros tenemos. Pero lo que yo mencionaba, este proceso globular no solamente termina acá, sino se continúa en esta parte superior del labio, en lo que corresponde a la parte que continuaría de la parte más alta de su B. Y no solamente esto, sino que además, internamente, la parte del maxilar superior que corresponde a ese nivel, también procede de este proceso maxilar, de este proceso frontonasal, que sería responsable de formar el maxilar superior en la parte primaria, que le llamamos maxilar primario, y donde también emergen los 4 incisivos superiores. Entonces, este tejido mesodérmico que va descendiendo desde la parte superior va a llegar a formar esas estructuras además, como vemos aquí. Ahora sí me entendieron, por favor. ¿Sí? Niños, de verdad, contéstenme, pues me hacen sentir mal. Sí, doctora. Ay, gracias. Malos. Son malos. Bueno, entonces, de esa manera se forma el proceso frontonasal responsable de la formación de la nariz, responsable de la formación del labio en su porción central, y también, como les mencioné, ahorita vamos a ver un dibujo donde voy a explicar esto, ¿no? Y fíjense algo que quiero que vayan viendo. Miren dónde están aquí los ojos, en las partes laterales. Y ellos se van a ir desplazando, se va a desplazar, se va a ir desplazando. Aquí ya lo vemos, miren, aquí ya está apareciendo un poquito el ojo más, aquí ya se ve mejor. Y justamente el descenso de este proceso frontonasal en la responsabilidad de formar la parte de la nariz va a detener que estos ojitos sigan desplazándose más de la línea media, que podría suceder en una patología que se llama holoprosencefalia y que no hay un desarrollo normal de la masa cerebral y esta no induce a que pueda desarrollarse normalmente el proceso frontonasal y en consecuencia no hay formación de nariz. Entonces los ojitos siguen desplazándose en este sentido hasta que se juntan y se produce la ciclopía. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que este proceso, el primer arco faríngeo, participa en la formación, en realidad, de la mayor parte de la formación de la cara. Claro, la parte de la frente es responsabilidad de la formación del proceso frontonasal, que en la parte más baja, más caudal, formará la nariz. Pero el resto por debajo del ojo y el resto de la cara, además del maxilar superior hasta la parte de esta parte alta del labio, la parte medial, esa fusión que había explicado, es el filtrum. O sea, el filtrum es esto, por si acaso. Esta partecita de acá, del medio, se llama filtrum. La línea de fusión es filtrum.
Y nosotros tenemos ya esta cara, creo que conformada. Proceso frontonasal y primer arco faríngeo. ¿Ok? Quienes serán responsables de la formación de la cara. Entonces, así como esta se ha formado aquí en el surco ¿cómo se llama este surco? Esta línea. Ay, se me fue el nombrecito. En el surco nasofacial. No, no es nasofacial. No, ahorita voy a recordar. Nasolacrimal. Nasolacrimal. Surco nasolacrimal. Está aquí. Perfecto, gracias. Aquí se juntaron y se van a pegar y de esa manera cierran ya la cara perfectamente bien. Igualmente, como habíamos visto que el proceso maxilar y el proceso mandibular estaban separados, también empiezan a cerrarse, ¿no? De los lados de aquí van cerrándose, van cerrándose, van cerrándose hasta que se cierran perfectamente bien, se cierra. Y bueno, les decía la otra vez que de ese cierre depende el tamaño de la boca, de qué tamaño va a ser la boca, si va a ser amplio, va a ser más pequeña, porque lateralmente también se va cerrando, ¿no? Y se juntaron los dos procesos que inicialmente procedían del primer arco faríngeo. Aquí podemos aprovechar también esta imagen, que en esta parte de unión, del proceso maxilar con el proceso nasal, frontonasal, ya nasal en este nivel, hay un engrosamiento del ectodermo. O sea, se junta, se forma otra línea perfecta de unión, donde ustedes se miran a la cara al espejo, van a buscar a ver dónde se juntó, no hay ni huella de lo que se juntó, ¿no? Justamente en ese lugar donde se juntó, se produce un engrosamiento del ectodermo, como que fuera un queloide que se forma en una sutura, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Se forma un macizo ectodérmico en toda la extensión de esta línea, en toda la extensión, y lo que va a suceder luego con ese cordón ectodérmico que se llega a formar, que empieza a aperturarse en su parte central formando un conducto. Y es así como se forma el conducto nasolacrimal. Primero un cordón macizo y luego en la parte central hay apoptosis para formar un canal y que va a formar el conducto nasolacrimal. Recuerden de ese conducto, ¿verdad? Que drena las lágrimas que se están produciendo frecuentemente hacia la cavidad nasal, un conducto que es muy importante su presencia para esta evacuación lacrimal. Entonces nosotros de acuerdo al tiempo vamos viendo cómo se va desarrollando esta cara. Primero vamos a ver aquí, fíjense, tan feo, ¿verdad? Cómo se forma el proceso nasal medial, lateral, los procesos globulares que van descendiendo y que luego se van a fusionar. Y también, cuando yo me expliqué y decía, el primer, ahorita vamos a ver eso, el primer conducto, el primer surco faríngeo va a formar lo que va a ser conducto auditivo externo. Entonces era abajo. Por eso la oreja, miren dónde está aquí, se forma. Y aquí se forman estos tubérculos procedentes del primer arco faríngeo y este es el segundo arco faríngeo para que puedan formar la estructura del pabellón auricular. Pero ¿dónde se forma? Aquí abajo. Que luego va, miren, acá está, una imagen perfecta. Que luego va a ir ascendiendo. Ups. Que luego va a ir ascendiendo. Eso, por no haber puesto el punterito. Que luego va ascendiendo, fíjense, va ascendiendo hasta su ubicación final, donde había mencionado que, bueno, aquí todavía no ha ascendido porque el lugar perfecto es que a la recta de la comisura externa del ojo debe estar el borde superior de la oreja en su implantación. Nosotros vemos aquí justamente este desarrollo desde la formación de los arcos faringios y empezando la cuarta semana es que sucede justamente, bueno, ya antes, previamente, pero en la cuarta ya tenemos ya bien formados los arcos faringios. Luego va formándose la placa olfatoria, aquí está la boca, en la sexta ya se formó además el ojito, ya completó esto, y aquí va formándose esta parte de la nariz, que digamos es la forma más perfecta de la imagen de una cara. Y además, paralelamente, esto es lo que está sucediendo afuera, pero luego sucede estos cambios que van a dividir la cavidad oral de la cavidad nasal, que es la formación del paladar. Esto lo voy a ver mejor en otras imágenes más claritas después.
Entonces, aquí lo vemos mejor. Pregunto, este proceso, esta cosita que está aquí, ¿de dónde se origina? Estoy señalando. O sea, este es como que le hubieran abierto la boca y estuviéramos mirando solo la parte del paladar. Este puntito rojo, ¿de dónde viene? Del frontonasal. Claro. El origen es justamente el proceso frontonasal, que en su parte distal formó los procesos globulares que aquí están fusionados. Miren, esos son los premaxilares superiores o primarios, que se llaman así. Los primarios, los que han venido descendiendo desde el proceso frontonasal. Entonces, esta partecita de aquí también es el proceso frontonasal. Toda esta parte de aquí más este de aquí es proceso frontonasal. O sea, no solamente paladar. Este es el maxilar superior. Este es el paladar. Entonces, esta parte de aquí también está proviniendo del proceso frontonasal. Entonces, en ese descenso, no solamente es labios, sino también en la parte interna que cómo se va desarrollando. Y luego de este proceso maxilar que hemos visto cómo se ha desarrollado, empiezan a proliferar un tejido que es como una repisa. Van viniendo de las partes laterales del proceso maxilar. Fíjense, viene de un lado, viene del otro lado. Y en este avance se van a encontrar en la línea media y se van a adherir a este proceso paladar primario, que así se llama, proveniente de los procesos globulares, y que luego se van fusionando definitivamente, ¿no? Se cierran y justamente aquí está el orificio incisivo, que así se llama, cuando se ha fusionado estos procesos palatinos del maxilar superior con este proceso premaxilar procedente de los procesos globulares. Y en la parte posterior, aquí va a ser formación dura, ósea, y en la parte posterior formará el paladar blando, que cuando se llega a fusionar completamente, forma ya lo que es la úvula. El tabique nasal, que está aquí, es también una extensión del proceso frontonasal hacia la parte caudal. Aparte de ello, también se ha formado justamente por esta plácoda nasal que se ha ido introduciendo, que son dos, y que luego al fusionarse más internamente también participarán en la formación del tabique nasal. El maxilar inferior, que es este, tiene ustedes ya lo han estudiado perfectamente en anatomía, cómo se forman, cómo es la forma de él, pero lo que nosotros vemos aquí son estructuras bastante interesantes, muy interesantes. Se inicia en su formación a partir de un cartílago correspondiente al primer arco faríngeo, que es el cartílago de Meckel. Ese es el cartílago que va a participar en la formación del maxilar inferior en la osificación denominada osificación marginal. Esta osificación marginal es muy característica, ustedes la han estudiado en histología, es muy especial, es el único hueso en nuestro cuerpo que se forma por este tipo de osificación, donde explicamos que existe un cartílago que supuestamente debería ser el responsable de la formación del hueso en una osificación directa endocondral, pero no es así. Es un cartílago que sirve de molde para que alrededor de él se forme una osificación intramembranosa o directa que va formándose, va desarrollándose alrededor de este cartílago como que le da la forma para esta forma que va a tener luego el maxilar inferior, ¿no? Y que luego desaparece el cartílago en su función de formar hueso, específicamente ese nivel. Claro que va a formar otros huesecillos y ligamentos, pero no específicamente la formación del hueso del maxilar. Entonces, en esta formación de la cara, como hemos visto que avanza, desaparece, se fusiona, etcétera, etcétera, puede suceder una serie de situaciones que alteren ese desarrollo normal. Y podemos ver diversas malformaciones a nivel de la cara. Por ejemplo, labio hendido unilateral, o labio leporino también que se le suele llamar. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, ¿quién me dice? Estoy aquí con mi cuadernito. Doctora, ¿puede que uno de los procesos globulares no descendió?
Puede ser, ya, te lo acepto. Te lo acepto. Mala fusión. Una falta de unión, A ver, una tiene que mala decir, función. esperen. ¿El niño que me ha dicho quién es? Bustos Mendoza. Ya, a ver, ¿quién quiere participar también? Una mala fusión, doctora, ¿De quién? de los procesos maxilares. Con, Doctora, En los globulares. sí. a ver, esperen. El niño primerito que estuvo hablando, ¿con quién? Una mala fusión de quién con quién. Me has dicho proceso maxilar, ¿con quién? De los dos procesos maxilares con los procesos. No, sería solo los dos procesos maxilares, doctora. ¿Los procesos maxilares se fusionan? Doctora, ¿sería por una No. fusión incompleta Entre entre el proceso maxilar y el nasomedial? nasomedial. Doctora, es por una fusión incompleta del proceso maxilar superior con el proceso globular. Exacto. ¿Cómo te llamas, niña? Dayira Concha. Exactamente. En la primera, eso es lo que ha pasado. Que no se ha fusionado el proceso maxilar superior con el proceso globular aquí. No se ha fusionado. Aquí, ¿qué ha pasado? Los maxilares superiores con los globulares también, pero sería ya de ambos lados. De ambos lados. ¿Cómo te llamas? Dracy Vilca, Flores. Muy bien. Aquí, ¿qué pasó ahí? Doctora, no hay el filtro. No se Y formó el filtrum. Es decir, no hay fusión de los procesos globulares. muy bien. ¿Quién eres, niña? Otra vez, soy Dayira. Muy bien, Dayira. Aquí, Doctora, no se forma, no hay fusión del maxilar inferior. muy bien. Específicamente a nivel del labio, ¿no? No solamente. Ujú. No ¿Cómo te llamas? Ana Paula Talavera. Muy bien, Ana Paula. Aquí, Doctora, no hay fusión del proceso maxilar con el proceso frontonasal, al igual que con el proceso globular en la parte inferior. muy bien. No hay fusión del proceso maxilar superior con el proceso nasal medial. Y también con el lateral y también con el globular, porque es una extensión súper larga, ¿no? Se llama hendidura facial oblicua. ¿Cómo te llamas, niño? Julio Fuenzalida. Muy bien. Entonces, con lo que me acaban de decir, me siento bien, porque sí me han entendido. No me decían no, pero sí han entendido. Bueno, vamos a seguir. Doctora, una pregunta chiquita. ¿En las malformaciones de la cara también cuentan los síndromes como el síndrome de alcoholismo fetal? Síndrome de alcoholismo fetal. En el síndrome de alcoholismo fetal, más que, en realidad todas las estructuras de su cara están formadas, no hay malformación. Es una fascie, el alcoholismo lo que hace es una fascie específica que se muestra, vamos a ver eso en algún momento, y además tiene repercusiones a nivel del sistema nervioso, pero no tanto en malformación. O sea, no tiene su ojo, su nariz, su boca, su labio, tiene completo, pero de una fascie, una expresión no bonita, de tristeza, es un niño con una cara no bonita, pero no le falta. Pero sí hay problemas de desarrollo neurológico en relación a, no tanto a formación, sino a funcionamiento. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver esta parte, que es la diferenciación de los surcos y las bolsas faríngeas. Con lo que yo he explicado, ya más o menos parte de esto les va a ser mucho más sencillo poder entender.
¿Qué son estos surcos y bolsas? Ya hemos visto que son los arcos faringios, ¿no? Los arcos faringios son estos 4 pares que vimos yo que son 6, pero desaparecen 2 y solo nos quedamos con 4. Los que están aquí caudalmente llegan a desaparecer. Esta es la parte externa de los arcos faringios y esta es la parte interna de los arcos faringios. O sea, aquí estaría el piso en esta parte de estos arcos faringios, parte que corresponde a la formación de los arcos faringios. Entonces, por este lado está el ectodermo y por este lado está el endodermo. Esta membranita que está aquí, esta que está aquí, correspondería al ectodermo. Esta que está por aquí correspondería al endodermo. Entonces, en estos arcos vamos a distinguir diferentes estructuras, que cada una de ellas va a dar lugar a diferentes componentes a partir de cada una de ellas. Entonces, tenemos aquí primer arco faringio, segundo arco faringio, tercer arco faringio y cuarto arco faringio, y el quinto y sexto desaparece. Entonces, como hemos dicho, cada uno tenía unas onditas, ¿verdad? Era replegada, tanto por fuera como por dentro. Entonces, esta ondita, todo esto es el arco faringio. La primera hendidura o surco se hace entre el primer arco faringio y el segundo arco faringio. Y por dentro, la primera bolsa faringia se hace entre el primer arco faringio y el segundo arco faringio. Entonces, ¿cuántas hendiduras? Ahora vamos a hablar ya de las hendiduras o surcos. En realidad, pese a que al principio cada separación entre cada arco faringio había una hendidura, cuando va desarrollándose, las hendiduras van desapareciendo, excepto la primera. Esta. Primera hendidura faringia. La segunda, la tercera y la cuarta desaparecen cuando la estructura interna del arco faringio empieza a crecer, que cierra estas hendiduras. La cierra y se fusiona con la parte más baja del cuarto arco faringio. Se cierra completamente. ¿Ven esta flechita? Se cerró. Entonces, por la parte externa, nosotros solo veríamos una hendidura y todas las demás desaparecen. Luego, ¿qué tenemos por la parte interna? Tenemos las bolsas. Igual cada una de ellas tiene, entre la primera y la segunda hay una bolsa, entre la segunda y tercera hay otra bolsa, entre el tercer y cuarto hay otra bolsa, y hay otras bolsas que se han formado también aquí, correspondientes ya a los otros arcos faringios. Entonces, tenemos una bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa y cuarta bolsa. Y hay incluso una quinta bolsa que en realidad llega a desaparecer porque ambas se llegan a juntar estas bolsas y como que fuera ya simplemente una cuarta bolsa. ¿Qué estructuras se forman a expensas de estas hendiduras y formación de bolsas? La primera hendidura es la que va a formar el conducto auditivo externo. Las demás desaparecen, pero algunas veces puede suceder una anormalidad y en vez de cerrarse completamente y desaparezcan estos espacios, puede quedar un espacio, que es ya algo anormal, que son los senos cervicales. Entre la primera hendidura y la primera bolsa, se profundizan tanto ambas que llegan a juntarse el ectodermo con el endodermo. Entonces ustedes dicen, la doctora nos ha dicho que aquí no había mesodermo. Sí existe, o sea, están tan pegaditas que es una membrana, que es la única membrana que se forma, que es la membrana, primera membrana faringia, así se llama. Primera membrana faringia. Donde hay ectodermo, hay mesodermo y hay endodermo, pero súper finito, súper delgadito. Y esta membrana se forma o va a formar lo que se llama la membrana timpánica. Membrana timpánica. Conducto auditivo externo, membrana timpánica, y la primera bolsa faringia que se está formando y que, como dije, se profundiza hasta encontrarse con el ectodermo, va a formar en la parte más estrecha la trompa faringotimpánica o trompa de
Eustaquio. Eustaquio. De Eustaquio. Muy bien. ¿Quién dijo primerito trompa de Eustaquio? Yo, Fabricio La verdad Pedregal. dijimos a la vez. Pero sí. Bueno, A ver, sí. Fabricio. Pedregal. ¿Quién dijo el otro niño? José Rosado, doctora. Muy bien. Entonces, la parte más estrecha es la trompa de Eustaquio, pero la parte más dilatada es la cavidad timpánica primaria. Cuando explique esta parte, cuando hagamos, ahorita voy a explicar, vamos a ver otras cosas más, otra formación. Entonces, primer surco faríngeo, primera bolsa faríngea y primera membrana timpánica. Luego tenemos la segunda bolsa faríngea, que será responsable de formar la amígdala palatina. Es decir, en esta bolsa es que se va a formar la amígdala palatina. Tercera bolsa faríngea tiene dos extensiones, una superior y una inferior. O sea, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. La parte superior será responsable de formar la glándula paratiroides inferior. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si está más arriba, ¿por qué la inferior? Porque es así. Esta forma la glándula paratiroides inferior. Y la parte baja, a veces le llaman esto anterior y esta posterior, forma el timo. En la cuarta bolsa faríngea, que ya habíamos visto que se llegaban a fusionar estas dos bolsas, que ya ni tomamos en cuenta esto y simplemente decimos cuarta bolsa faríngea. La parte superior va a formar la glándula paratiroides superior y la que va hacia abajo, el cuerpo último branquial. Glándula paratiroides, cuerpo último branquial. Entonces aquí vemos ya los desplazamientos de estas estructuras que se han formado aquí en las bolsas. Y hemos dicho que es la cavidad timpánica primaria, la trompa de Eustaquio. Aquí había dicho Eustaquio. ¿Cómo pregunto? Conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Segunda bolsa, amígdala palatina. Tercera bolsa, glándula paratiroides inferior. Lo que pasa es que el timo, que ustedes saben que tiene una ubicación aquí en el mediastino anterior, en su descenso va arrastrando a la glándula paratiroides inferior. La va arrastrando y cuando se ubica, la deja en la posición inferior. En cambio, la glándula paratiroides superior, que en realidad no tiene un arrastre muy importante, se va a ubicar en la parte superior. Y el cuerpo último branquial también se va a internalizar en la glándula tiroides. Ustedes ahorita me van a decir qué forma ese cuerpo último branquial, porque en su libro de histología lo dice. En ese piso de estos arcos faríngeos hay un agujero ciego, voy a explicar específicamente en la formación de la lengua, que va esas células que están formando este piso endodérmicas, también van descendiendo por el agujero ciego, para formar esta glándula que es la glándula tiroides, ¿no? Y en esta glándula tiroides sabemos nosotros que por detrás de ella hay estas 4 glándulas paratiroideas que se ubican por detrás. Y que además estas celulitas del cuerpo último branquial también se van a ubicar dentro de ellas. Supongo que ya están pensando ustedes qué cosa se formaba a partir de ellas. Entonces, aquí nosotros tenemos justamente esta formación y estos desplazamientos, estas diferenciaciones, estos crecimientos. Si no hay una orden de genes perfecta, con esta diferenciación molecular perfecta, obviamente va a traducirse en una serie de malformaciones que van a visualizarse o que pueden traducirse en un funcionamiento anormal de algunas de estas glándulas que acabamos de nombrar. ¿Qué puede suceder? Lo que vimos, ¿no? Que esta formación, este cobertor que viene del segundo arco faríngeo y que cubre estos surcos, puede ser que no sea tan bueno y habíamos dicho que se formaba un seno, un espacio, ¿no? Que se llama el quiste, que es un quiste que algunas veces simplemente está aislado o algunas veces hay una comunicación hacia el exterior, que es una fístula.
Y esta va acumulándose de secreciones que hacen como una tumoración prominente ahí del cuello y que a veces hay una pequeña apertura como un orificio que va drenando estas secreciones, ¿no? Entonces, sabemos que el cirujano de cabeza y cuello sabe que puede desarrollarse este tipo de anormalidad y a través de una cirugía podrá retirar este quiste que está ahí a nivel del cuello. ¿Qué otra cosa puede parecer? Fístulas preauriculares. Pueden haber en todo este lugar, pueden haber comunicaciones entre el conducto auditivo externo hacia la parte exterior, que se han aperturado anormalmente. Puede haber diferentes localizaciones de este quiste, no solo aquí, de repente es uno más chiquito aquí, uno más chiquito aquí, uno más chiquito aquí. Pueden haber diferentes fístulas y quistes que son el resultado de un mal cierre de estas hendiduras que habían de los arcos faringios. Puede también haber una amígdala palatina. Recuerden que puede haber este quiste que se comunica a través de una fístula hacia el lugar donde está la amígdala palatina. Entonces, se pueden presentar diferentes anormalidades que generalmente la complicación hacia el exterior es esta secreción, que podría infectarse, pero estas sí son más peligrosas porque pueden infectarse y comprometer áreas importantes por la infección. Recuerden ustedes que la boca es un lugar muy contaminado, la faringe igual, o sea, puede pasar bacterias y que ingresen a través de esta fístula provocando infecciones a ese nivel. Entonces, estos son los arcos faringios. Hemos visto los surcos. Esto sería el surco, primer surco, segundo surco, tercer surco, cuarto surco. Primera, o hendidura también. Primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta bolsa. ¿Verdad? Y en el espesor de cada una de ellas, encontramos ¿a quién encontramos? A ver. ¿Quién es? Este vaso que estoy viendo aquí, ¿qué vaso será? El arco órtico. Ah, por favor. Muy bien. ¿Cómo te llamas, niño? Rosado, doctora. Rosado. Ajá, ¿como el color? Ahí. Entonces, igual de este lado, igual de este lado. Este sería el piso de los arcos faringios. O sea, es la parte que ha sido cortada así como habíamos visto ese primer corte. Pero aquí estamos viendo de colorcitos. Estos arcos faringios son muy importantes porque van a participar en la formación de la lengua. Fíjense, los arcos faringios van a participar en la formación de la lengua y justo estos colores nos van a orientar a nosotros para ver cómo es que van a llegar a formar. Este es el agujero ciego de la lengua que les decía. Es un huequito que va a arrastrar a estas celulitas que rodean aquí, endodérmicas, hacia la parte más baja para formar lo que va a ser la glándula tiroides. Lo que está pintado de azul es la parte correspondiente al primer arco faringio. Todo esto sería el segundo arco faringio. Este sería el tercero y este el cuarto. Entonces, la lengua se forma a partir de estas estructuras. La primera, con la participación de 3 porciones, que son la yema lingual distal, que son 2 macizos que se van formando laterales, se le llaman laterales porque son 2. Una parte medial, esta que está aquí al centrito, que es la yema lingual medial. Luego viene la cópula, que es esta partecita que está acá. Y luego, más atrás, la eminencia hipobraquial, que correspondería a esta parte que está aquí. Entonces, más atrás, se ve la apertura del surco laringotraqueal. Este surco laringotraqueal es muy importante porque igual es como una yema, como un dedito que va saliendo caudalmente y que será responsable de la formación del aparato respiratorio. Entonces, lo que va a suceder aquí, en estos 3 segmentos que he mencionado,
Voy a dejar mejor para luego explicar esta parte de la formación de la lengua. Tengo otra diapositiva. Voy a continuar con los arcos faringios. ¿Cómo es la inervación de los arcos faringios? Cada arco faringio tiene un nervio correspondiente a un par craneal, quien es que inerva esta porción de cada uno de ellos. El primer arco faringio es inervado por el quinto par craneal, con el ganglio de Gasser o de trigémino y sus tres ramificaciones, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama del maxilar inferior. El segundo arco faringio está inervado por el facial. El tercer arco faringio está inervado por el glosofaringio. Y el décimo, el resto, por el vago. Fíjense, quinto, séptimo, noveno y décimo. El octavo, obviamente, no, porque el octavo ustedes saben que es el nervio auditivo. Y ellos son los responsables de la inervación de todos aquellos segmentos que se forman a partir de cada uno de estos arcos faringios. Los cartílagos. Ya hemos dicho los arcos aórticos que están en cada uno de ellos. Luego hemos dicho a estos nervios que inervan cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver qué estructuras cartilaginosas que van a dar lugar después a estructura ósea se forman a partir de cada uno de ellos. Primer cartílago del primer arco faringio, segundo, tercero y cuarto. El primero, hay nombres propios que se les han dado a cada uno de estos cartílagos que se incluyen en cada uno de los arcos. El primero se llama el cartílago de Meckel, el segundo se llama el cartílago de Reichert. El tercero y el cuarto no tienen nombre propio. Entonces, por estos colores que estamos viendo aquí de cada uno de ellos, vamos a poder determinar ahora qué estructuras se forman en esta otra parte de la diapositiva. Dije que el cartílago de Meckel no llegaba a participar como hueso dentro de la formación del maxilar inferior. Simplemente era el molde. Entonces aquí el cartílago desaparece. Y alrededor de él está esta osificación intramembranosa que se ha formado, que se ha desarrollado para formar lo que va a ser el hueso del maxilar inferior. Este mismo cartílago sí forma huesos, pero en la parte posterior, en los huesecillos del oído medio, que son el martillo y el yunque. Los dos huesecillos del oído medio, martillo y yunque, proceden como origen en la formación de este cartílago de Meckel. Además, se forma un ligamento que es el ligamento esfenomandibular. O sea, eso es lo que se va a formar a partir de este primer cartílago de Meckel, que se convierte en un ligamento para formar el ligamento esfenomandibular. Y también el ligamento anterior del martillo. Estos dos ligamentos se van a formar a partir de este primer arco faringio, específicamente del cartílago de Meckel. Segundo cartílago, cartílago de Reichert, forma el estribo, forma la apófisis estiloides y la parte, ustedes saben que el hioides tiene una asta mayor y una asta menor, ¿verdad? El asta menor, que se corresponde a la parte superior del hioides, esa partecita de ahí, también se forma a partir del cartílago de Reichert. El cartílago del tercer arco faringio forma los cuernos mayores o el asta mayor del hueso del hioides, que va a ser hueso hioides, en este caso todavía del cartílago del hioides. Tercer arco, segundo arco, primer arco con estos ligamentos. Este ligamento estiloideo también se forma a partir de este segundo arco faringio. Y los cartílagos del cuarto hasta el sexto, que en este caso sí todavía están ahí presentes porque no hay todavía las hendiduras, formarán los cartílagos correspondientes al cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Todos estos cartílagos que están ya en la parte superior de la tráquea. ¿Ok? Entonces se formaron en cada uno de los arcos estos diferentes cartílagos. Los músculos, porque como recuerdan, les había dicho en una clase que esas células de los arcos faringios, la estructura interna de los arcos, este mesénquima que está ocupando cada arco faringio, se derivaba ¿de dónde? ¿De dónde se deriva?
de la placa precordal, doctora. No. A ver, De lo he la- repetido. Cansancio. A ver. Lo he dicho N veces. O sea, N veces lo he dicho. En cada momento. En la primera fase. A cada rato he hablado de él. Ah, ya, del mesodermo paraxial. No. Ay, no, me confundí. -1 punto a toititos. Doctora, A ver, ¿quién salva el -1? doctora, ¿puede ser el miotomo? -2 a todititos. A ver, ¿quién salva el honor de la sección? Oye, lo he dicho N veces. N veces. Ya están leyendo sus libros, están metiendo internet, están metiendo. -3 puntos. Doctora, ¿de la cresta neural? +1 punto. -2, me deben -2 puntos, ¿eh? De la cresta neural. Eso se los he dicho. ¿Cuántas veces les he dicho? A ver, honestamente. N veces. Esas células de la cresta neural migran y se ubican en el espesor, diría, de cada arco faríngeo y tiene el potencial de diferenciación para formar hueso, cartílago, músculo, tejido, mesenquimá, tejido intersticial. Forma el estroma de mucho de lo que va a estar ubicado en esos lugares. Y también, en algunos casos, incluso el parénquima. Entonces, esas células, fíjense cómo se han diferenciado en esos cartílagos, y ahora vamos a ver cómo se diferencian en los músculos. Y nosotros tenemos aquí músculos del primer arco, del segundo arco, del tercer y del cuarto arco. ¿Cuáles son los músculos del primer arco? Aquí. Específicamente, los músculos de la masticación. Músculos de la masticación. ¿Qué nervio inerva esta porción? Yo mejor diré, ¿qué nervio inerva los músculos de masticación? El trigémino. Bien. El trigémino. Primer arco faríngeo. Muy bien. A ver, ¿cómo te llamas, niña? Paredes Gallegos. A ver, ¿quién me dijo cresta neural? Valencia Guevara, doctora. ¿Quiénes se equivocaron? ¿Quiénes dijeron mal? Nadie va a querer decirme quién dijo mal. Bueno, me voy a olvidar quiénes dijeron mal. Pero en realidad la mayoría no quiso decir porque no sabía. Ellos se atrevieron a decir una respuesta errada, pero los demás no se atrevían a decir una respuesta errada porque no sabían. Se dan cuenta. Se los he dicho, ¿eh? Segundo arco, músculo del segundo arco, todo lo que está pintado rosadito. Músculos de la expresión. Todos los músculos de la expresión. Miren, en el examen, yo no voy a poner, no voy a nombrar músculos. Voy a hacer una pregunta de repente con músculos para que me digan y ustedes simplemente van a recordar cuáles eran los músculos de la expresión, de la masticación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no pueden aprender solo para aprobar anatomía, sino este conocimiento lo tienen que seguir aplicando. Músculos del tercer arco. El estilofaringio. Es el único músculo que se forma a partir del tercer arco faríngeo, el estilofaringio. Y los músculos de los cuartos son estos músculos faringios, que son, es musculatura. Lo que quiero, por ejemplo, diferenciar acá y aclararles que esta musculatura que se forma a expensas de estas células de la cresta neural es musculatura esquelética. ¿Ok? O sea, no es músculo liso, es músculo esquelético, que obedece nuestra voluntad, que obedece. Miren cómo estas células de la cresta neural pueden tener ese potencial de diferenciación para formar un tejido totalmente especial en que sea un músculo esquelético. Este es un cuadrito resumen donde están los arcos, donde están los nervios que inervan a estos arcos,
donde están los músculos, y donde están las estructuras esqueléticas y donde están los ligamentos. Este es un resumen donde les va a poder ayudar a poder recordar. Por ejemplo, primer arco. Primero también se le llama mandibular, pero no me gustan estos nombres. Mandibular, ustedes se pueden confundir de que solo estaría relacionado a la formación del maxilar inferior, pero no es así, como ustedes han visto. ¿Quién lo inerva? El quinto par craneal, ¿ya? Pero acá hay una flechita, una cosita chiquita que dice la rama oftálmica no inerva ningún componente branquial. No inerva ningún componente branquial, sino esas estructuras que se forman justamente que va a inervar esto no se derivan de los arcos faringios, no se derivan la musculatura o el tejido que vaya a inervar esa rama, no, y que corresponde a la formación del ojo. Como cuando hagamos ojo, voy a explicar esa parte, no se derivan de estas células correspondientes a los arcos branquiales. ¿Qué músculos? Los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El temporal, el macetero, el pterigoides medial y lateral, más el miloioideo y el vientre anterior del digástrico, además del tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Todos estos músculos se forman a partir de ese primer arco faríngeo. Estructuras esqueléticas, martillo y yunque. Ligamentos, ligamento anterior del martillo y ligamento esfenomandibular, que estos se forman también conjuntamente del cartílago de Meckel. ¿Ok? Segundo arco, facial. Músculos de la expresión facial, bucinador, auricular, frontal, cutáneo del cuello, auricular de los labios, ocular. Además del estapedio, del estiloioideo, del vientre posterior del digástrico. ¿Qué estructuras esqueléticas se forman? El estribo, la apófisis estiloides, el asta menor del hueso hioide, la porción superior del cuerpo del hueso del hioides. Y aquí se forma el ligamento estiloioideo. Tercero, glosofaringio, estilofaringio, dijimos que era el único músculo. Y aquí la parte más baja del hioides con el asta mayor y también la parte inferior del cuerpo del hioides. Cuarto y sexto. Suele faltar el quinto arco branquial. Cuando existe es rudimentario y por lo común no se aprecia el segmento cartilaginoso. Los componentes cartilaginosos del cuarto y quinto arco se fusionan para formar los cartílagos de la laringe. Es en la parte superior de la tráquea. Y aquí hay dos nervios que participan en él, la rama laringea superior del vago y la rama laringea recurrente del vago. Ustedes ahorita con lo que estoy mencionando ya se están ubicando por dónde recorría, porque eso seguro que les han tomado en el examen práctico de anatomía, ¿no? Entonces esos nervios, esas ramitas son las que inervan aquellas porciones derivadas de estos arcos faringios. O sea, ya están extrapolándose a su cadáver para haber visualizado eso. Ustedes han tenido cadáver, ustedes, ¿verdad? No. En esta parte han visto cadáver, no. ¿O sí? ¿O ha sido virtual? No. Ha sido virtual, ¿no? Por Ha sido virtual. Bueno, pero igual lo han visto. Lo han visto. Músculos. Cricotiroideo, elevador del pelo, el velo del paladar, constrictor de la faringe, músculos intrínsecos de la faringe y músculos estriados del esófago. El esófago en su formación tiene tres porciones, superior, media e inferior. La superior es puro músculo estriado. Es justamente el que nos permite deglutir, el que nos permite pasar lo que estamos comiendo. En el tercio medio hay un intercambio de fibras musculares lisas y fibras musculares estriadas, que también siguen facilitando esta motilidad, pero voluntaria. Y bueno, la tercera parte ya es una parte correspondiente solo a musculatura lisa, involuntaria. Pero estos músculos que están en la parte superior del esófago provienen de esta diferenciación de las células de la cresta neural que se ubican entre el cuarto y el sexto arco faríngeo. Y aquí están todos estos cartílagos, tiroides, cricoides, aritenoides, el corniculado, el cuneiforme, que los vamos a poder distinguir
al tiroides, al cricoides y al aritenoides. Vamos a poder distinguirlos en el desarrollo en las prácticas, no a los otros que son un poco más pequeños. Entonces, este cuadrito resume todas aquellas estructuras que conforman cada uno de los arcos faringios y que participan en su formación en lo que es la estructura de la cara y del cuello específicamente. O sea, toda esa parte del cuello y de la cara, entonces, está desarrollada a partir de estos arcos faringios que participan en la formación de todos estos segmentos. Entonces, aquí está la lengua, que yo estaba explicando, me estaba adelantando. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Justamente lo que había mencionado, ¿no? Están los arcos y estos colores nos van a ayudar a nosotros a poder distinguir bien estas estructuras. Lo que va a haber es una activación y proliferación ectomesenquimal, porque hay una parte de esta parte externa, porque aquí está justamente la parte de la membrana bucofaringea, el estomodeo, a ese nivel que está por delante, que también va a tener una activación de estas células por órdenes moleculares para que empiecen a proliferar y a desarrollarse. Primer punto que quiero mencionar. La lengua no crece, o sea, si ustedes pongan su boca, no saquen la lengua, sino así, solo abran la boca. La lengua está, digamos, superpuesta sobre la base de la cavidad oral, ¿verdad? Y la lengua se desarrolla allí, sobre esa base. No es que de la parte posterior empiece a crecer hacia adelante, como habíamos visto que crecía el miembro superior. No. Crece, se diferencia adherida a la base. O sea, adherida, como estamos viendo aquí. Aquí, esto es lo que más crece, pero siempre va a estar pegadita sobre el piso. Y aquí hay las dos yemas linguales distales, ectodérmicas. Esta parte se denomina en algunos autores que son ectodérmicas. Las dos yemas linguales laterales correspondientes al primer arco faríngeo. Las dos. Y además en la parte posterior, o sea, está ya la parte, o sea, las dos terceras partes justamente van a ser provenientes del primer arco faríngeo, y luego las otras dos van a ser ya la parte faríngea, la parte posterior. Y en esta primera parte, lo que aparece como participación de del primer arco faríngeo, es justamente las dos yemas linguales laterales y la yema lingual medial, que está aquí, ¿no? La yema lingual medial, que también se le llama tubérculo impar, esta partecita de aquí. Este redondito que está acá es el tubérculo impar, es uno solo, y estas son estas dos yemas linguales distales, que van desarrollándose las tres en conjunto, se van desarrollando perfectamente bien, y por detrás, correspondiente al segundo arco faríngeo, se forma esta cópula, que está redondita acá. Pero la que más empieza a desarrollar, es la parte de la cópula, que sería esta partecita de aquí, bueno, inicialmente, ¿no? Pero que sigue por detrás, que es la eminencia hipobraquial, correspondiente al tercer arco faríngeo, es la que va a empezar a crecer más, miren. Crece más, crece más, crece más. Y justamente esta es la parte posterior de lo que va a formar luego la lengua, que está pintado de este color. Tercer arco faríngeo. La cópula desaparece. O sea, ya no hay participación del segundo arco faríngeo en la formación de la lengua. Llega a desaparecer. En un momento estuvo presente, pero luego desaparece y queda esta parte de la eminencia hipobranquial. Atrás viene ya esta parte de la parte faríngea de la lengua, que en realidad es la parte faríngea, que es hasta hacia atrás, y más caudalmente se formará la epiglotis. O sea, lo que más desarrolla, lo que tiene un aporte mayor en la formación de la lengua, es el primer arco faríngeo con la formación justamente de estas yemas linguales laterales, las yemas linguales laterales, y el tubérculo impar, que está aquí, o también se llama yema lingual medial, que es esta que está aquí. Y entre las tres participan para la formación de esta lengua, que al principio están separadas, ¿bien? Y que luego se fusionan.
se fusionan en el surco medio o línea media, que también se llama acá en la parte media. Y la fusión del tercer arco faríngeo con el aporte de la eminencia hipobranquial se fusiona aquí en esta V que se forma aquí de unión entre ellas, entre estas estructuras que se han llegado a formar en esta parte de la lengua. Además, nosotros vamos a ver que siendo la inervación sensitiva de esta parte, corresponde en estas dos terceras partes a el quinto par craneal y aquí atrás a el glosofaríngeo, ¿no? Esa es la inervación sensitiva. La estructura muscular, aquí hay, algunos autores le dicen, yo voy a decir, y esto es lo que voy a tomar en el examen también, que el músculo que se aloja dentro no es una diferenciación de los arcos faríngeos. Quienes están participando en la formación de la lengua en relación a la parte, diríamos, la parte estromal de la lengua, sí están participando todos estos componentes de los arcos faríngeos. Pero la parte muscular es una extensión de los somitas ubicados a nivel occipital que se han desplazado, ya se han ubicado dentro del espesor de la lengua y que están inervados en su función motora por el 11º par craneal. Por el 11º. Es decir, ¿cuál es el 11º? A ver, ¿quién me dice? Accesorio. Espinal o accesorio. El espinal. ¿Quién dijo espinal? Es espinal o accesorio, doctora. Pero tú dijiste, o accesorio, no, yo lo conozco por espinal. A mí no me enseñó accesorio. Sí, doctora, tienen los dos nombres. Ya, ¿quiénes son esos dos niños? O de ese juro. Seguro. Sí. ¿Y otro niño? Fabricio Bedregal. ¿Quién? Fabricio Bedregal, doctora. Bedregal. Muy bien. Entonces, la musculatura esquelética de la lengua proviene de los somitas occipitales que arrastran consigo al nervio espinal, o sea, al 11º par craneal. Luego, nosotros vamos a ver que se forman también las papilas gustativas. En la 8ª semana se van a formar las papilas caliciformes. Y estas papilas van a ser inervadas específicamente por el glosofaríngeo. Luego también en la 9ª semana empiezan a formar, o casi simultáneamente, pero más aún yendo hacia la 9ª, se van a formar las papilas fungiformes, que son inervadas por el nervio facial. Y las filiformes que empiezan desde el principio a desarrollarse sobre toda la superficie de la lengua sin que predomine específicamente ningún tipo de inervación, sino la que está relacionada al desarrollo en ese momento de ese sujeto. Entonces esa es la forma como se llega a formar la lengua. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio. No crece hacia adelante, no tiene una raíz que va creciendo, sino la lengua se ha formado sobre la base de la cavidad. Pero nosotros sabemos que la lengua no es así. Saquen su lengua y sacan la lengua, ¿no? O sea, tiene una gran movilidad, un desplazamiento perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que tenga este desplazamiento? Empieza a haber apoptosis. En toda la parte anterior va muriendo la unión que existía con el piso de la boca, de la cavidad. Se va como desprendiendo la lengua de su base. Se va desprendiendo, hasta que finalmente deja libre los 2 tercios anteriores de la lengua y mantiene adherida el tercio posterior hacia la base de esa cavidad oral. Y de esa manera tiene toda esta movilidad perfecta dentro de la cavidad oral. ¿Está claro? No crece. Hay apoptosis que va separando la lengua del piso. Eso es lo que sucede normalmente
pero pueden haber diferentes malformaciones, como por ejemplo la anquiloglosia, que no es, o mejor diría, es la separación insuficiente de esta lengua. Entonces hay un tabique fibroso que no permite sacar la lengua. Eso es en mayor o en menor gravedad, diríamos, porque a veces es pequeñito, a veces es un poco mayor, y que dificulta que exista una fonación correcta, ¿verdad? Entonces, al principio se evalúa bien y se puede resolver el problema, que es bastante sencillo muchas veces, ¿eh? No es necesario grandes cosas para resolver ese problema. Entonces, el desarrollo craneofacial es muy complejo, muy complejo. Se origina del mesodermo, del ectodermo propiamente dicho, del ectodermo neural y del endodermo. Hemos hablado de ectodermo propiamente dicho en esta parte anterior, por ejemplo, de la lengua, o de la parte del estomodeo, o de estos tabiques, como por ejemplo que se forman estas plácodas nasales ectodérmicas que luego van a introducirse para formar el orificio de las fosas nasales. Del ectodermo neural, cuando estoy hablando, por ejemplo, de estas células de la cresta neural que van a dar origen a ello, ¿no? Y esta formación tiene diferentes nombres que le llamamos viscerocráneo a la formación de la cara, desmocráneo o neurocráneo a la formación de la calota, es decir, a la protección ósea de toda la masa cerebral, y al condrocráneo, aquella estructura ósea que se forma en la base del cráneo. Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el neurocráneo, que es la calota, donde se forma esta diferenciación del mesodermo que se va a formar por una osificación intramembranosa para formar los huesos planos, como el frontal, o el parietal, o el occipital. Parte del occipital, porque el occipital tiene una parte en la base que tiene una formación de estructura de una osificación endocondral, ¿no? Y aquí tenemos estos huesitos de la cara que también son de osificación endocondral, igual que las vértebras en su formación, que es una formación súper especial. Entonces, estos huesos de la calota, que empiezan a desarrollarse por este tipo de osificación, no se fusionan y van dejando aperturas entre ellas. Muy importante esto. Sí, esto ya va protegiendo y va dando forma a la cabeza, pero no se cierra, no debe cerrarse, porque la masa cerebral sigue multiplicándose, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y es más, aún se nace con estas suturas que no están totalmente consolidadas, y es más, todavía están aperturadas. La estructura ósea no ha desarrollado y hay unas membranitas finitas que unen, que son las meninges, que unen a estos huesos, y por encima está todo el tejido blando y sobre ella incluso la piel, ¿no? Con todos sus componentes. Y estas se llaman las fontanelas anteriores y posteriores. E incluso estas fontanelas siguen aperturadas en el recién nacido, y nosotros usamos ese conocimiento para detectar tipos de infección a nivel de las meninges cuando vemos un abombamiento de estas fontanelas en el niño, en el recién nacido, en el tiempo siguiente, que podría alcanzarnos incluso hasta el mes. El viscerocráneo es la estructura ósea que forma la cara, ¿no? Y aquí tenemos nosotros estos huesos que habíamos visto. Hablamos del maxilar, pero del maxilar superior, pero sabemos que además hay otros huesos que conforman la estructura de la cara y que están formándose por diferentes tipos de osificación. O sea, son todos esos huesitos que forman la cara, es componentes de esta estructura, nosotros le llamamos el viscerocráneo. Y hemos visto de dónde proceden, cómo se llegan a formar. Y la base del cráneo, que es el condrocráneo, son aquellas estructuras cartilaginosas que se llegan a desarrollar y que van a dar lugar a las formaciones, por ejemplo, del etmoides, del esfenoides o del mismo occipital. Y nosotros diferenciamos embriológicamente a estos cartílagos. Por ejemplo, el cartílago de las trabéculas craneales será responsable de la formación del etmoides. El cartílago hipofisario, esta parte de aquí, será responsable de la formación del esfenoides, del hueso del cuerpo del esfenoides, toda esta parte de aquí, cuerpo del esfenoides. Y más atrás, el cartílago paracordal es que formará la base del occipital. O sea, estos cartílagos son muy importantes y luego se van a adicionar sobre él
que esto es cartílago, y sobre él van a ir adicionándose esta formación de hueso cartilaginoso también, pero se suman a estos, ¿no? Y después se van a sumar a ellos también huesos de otro tipo de osificación para conformar ya definitivamente el hueso completamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este cuadrito justamente esa formación. Por ejemplo, el osteocráneo o el neurocráneo, que también le llamamos nosotros, forma el esbozo del frontal, la escama del temporal, el esbozo del parietal, aquí está la escama del temporal, por osificación intramembranosa, la que acabo de nombrar. Luego, el condrocráneo, que es la osificación endocondral, está formada por la cápsula nasal, el etmoides y el esfenoides, aquí en esta base del cráneo, que se va a extender así, a lo largo de todo esto, el ala mayor del esfenoides, la cápsula óptica y el occipital. Luego tenemos el viscerocráneo, la formación de la cara, por 3 tipos de osificaciones. Osificación intramembranosa, el nasal, el maxilar superior, aquí atrás, el hioides, el martillo, el yunque y el estribo, la apófisis estiloides y el temporal. Viscerocráneo. Y aquí, por osificación marginal, solo el maxilar inferior. Entonces, todos estos van a ser los que formen la cara, la estructura ósea de la cara, por el otro lado la calota y por el otro lado la base del cráneo. La base del cráneo que tiene una osificación endocondral o indirecta. Entonces, es así como se forma la cabeza, así se forma la cara, y así se forma y se diferencian estos arcos faringios. ¿Qué malformaciones tenemos en relación a esta formación? Anomalías de cara y cuello, ya habíamos visto los quistes, las fístulas, en relación, por ejemplo, a los surcos que no han llegado a evolucionar completamente. Agenesia unilateral de mandíbula. ¿Qué significa agenesia? Agenesia significa ausencia, falta de desarrollo. Eso significa agenesia. Entonces puede ser que solo de un lado no haya crecido bien el maxilar inferior, o sea, la piel está ahí, pero falta el hueso a ese nivel. Micrognatia, o sea, la boca es pequeñita, chiquita, y es debido generalmente a un desarrollo insuficiente del maxilar inferior. Generalmente esa es la causa, que no ha crecido muy poco, entonces la boca va a ser chiquita. Aquí se asocia al primer arco faríngeo 2 síndromes. El síndrome del primer arco de Treacher-Collins, donde encontramos hipoplasia. ¿Qué significa hipoplasia? Significa poco crecimiento. Este es ausencia y este es poco crecimiento. Poco crecimiento de los malares, que va a desarrollar también, vamos a encontrar también micrognatia, boca chiquita, porque sus maxilares inferiores también no han desarrollado bien, o sea, va a tener una boca pequeñita. Defectos en los párpados inferiores, están jaladitos hacia abajo. Y aquí hay un origen genético AD. Síndrome del primer arco de Pierre-Robin, también hay micrognatia, maxilar, ¿qué he dicho? Micrognatia no es boca chiquita, perdón. Micrognatia es microstomía, es boca chiquita. Micrognatia es maxilar chiquito, perdón, discúlpenme. Micrognatia es el maxilar chiquito. Entonces aquí el maxilar chiquito, este también es maxilar chiquito, que es por falta de crecimiento del maxilar, del primer arco faríngeo a nivel de la formación del proceso del maxilar inferior. Paladar hendido, que no se ha fusionado bien el paladar en estas repisitas que formaba el paladar. Anomalías oculares y auditivas. Pueden haber quistes y fístulas branquiales, paladar hendido uni y bilateral, lo que ustedes me han estado respondiendo hace un rato, indicándome a qué se debía estas alteraciones. En relación a la nariz, puede no haber nariz, puede ser un orificio único, narina única. Puede haber prosbosis. ¿Qué es prosbosis? Cuando hay una holoprosencefalia, que significa un desarrollo lento e insuficiente de la masa cerebral, conjuntamente con él no va a desarrollarse bien el proceso frontonasal
Y como no va a haber proceso frontonasal, los ojos van a aproximarse a la línea media y va a haber ciclopía. Pero como he dicho, retardado y lento el crecimiento, después sigue creciendo lentamente la masa cerebral y ese tejido del proceso frontonasal también empieza a formarse lentamente y después de que se había fusionado el ojo. Entonces, sobre el ojo único aparece como una trompita. Esta trompita se llama proboscis. De la boca, micro y macrostomía. Aquí me estaba confundiendo, ¿ve? Micro y macrostomía. Boca chiquita, boca grande. De la lengua, aglosia, que no se desarrolló la lengua, perdón. Macroglosia, microglosia, es una lengua súper gigante, grandotota, que ni siquiera va a caber dentro de la cavidad de la boca. Microglosia, boca muy chiquita. Lengua bífida. Es cuando no se han unido los dos procesos laterales que se estaban formando, no se llegan a unir en la línea media, entonces la lengua es bífida. Hay algunas personas que tienen lengua bífida, aunque no esté partida. Anquiloglosia, es lo que estaba explicando, que no se llegó a separar perfectamente bien y en consecuencia va a haber esta pegada de la lengua hacia el piso de la cavidad oral, ¿no? Y aquí tenemos estas malformaciones. Fíjense, este labio leporino. Este es el proceso del maxilar superior que no solamente, no se ha juntado. Miren, aquí es un espacio. Ni siquiera ahí hay el otro espacio. O sea, no tiene paladar, no tiene paladar, no tiene esta separación de las fosas nasales con la cavidad oral, paladar. Y esto está totalmente aperturado, ¿no? Este es el labio leporino con paladar hendido. Macroglosia, miren la lengua de esta niña tan grande, cómo ha crecido tanto. Este también es un labio leporino, pero nos puede mostrar de que sí hay una fosa. Esta parte de aquí correspondería al filtrum, que está por el problema no se evidencia muy bien. Entonces aquí también no solo es un labio leporino, porque aquí podemos ver que tampoco hay paladar, ¿no? Tampoco hay paladar. Este es un paladar, miren, no se llegó a pegar, está totalmente abierto. Y esta malformación tan fea que es la no fusión del proceso del maxilar superior con el proceso nasal medial en la parte anterior, y esta es la persistencia de una línea oblicua que es totalmente monstruosa, ¿verdad? Bien difícil una cirugía acá, pero los especialistas son tan tromes que se logra cosas muy, muy buenas en recuperar. Y ustedes van a poder ver en su libro, van a ver, etcétera, etcétera, que hay infinidad de situaciones muy complicadas en relación a esto. Tengo un compañero de promoción, el doctor Bardales, que era mi compañero de guardia en el internado, un gran amigo que es cirujano plástico y que tiene una ONG que opera, se llama Corito. Él es un capo, así es súper especializado en labios leporinos y han venido muchas veces aquí, operan en el hospital de Pedro Pedías allá arriba. O sea, es una labor social bastante buena y de verdad él está haciendo una labor pero increíble. Hay chiquitas que se recuperan que con las justas aparecen una línea finita sobre sus labios. O sea, es un trome que trabaja en esto de recuperar a los niñitos que nacen con estos labios leporinos o paladares hendidos, que realmente es dificultoso para que hablen, para que coman, aunque es increíble cómo la naturaleza de supervivencia que existe en ese niño, que no pueden respirar, ¿no? O sea, es dificultoso que puedan comer y respirar con los niños cuando maman. Entonces ellos succionan el pezón y luego separan su cabecita o paran de succionar para respirar. Otra vez succionan y dejan de succionar para respirar. O sea, ni siquiera se atoran. Como progresivamente van siendo unos tromes estos niñitos que están queriendo vivir, a pesar de que aquí en la parte anterior de su boquita la misma succión es muy complicada. Al principio, antes de que puedan empezar con este proceso, les dejan caer con goteritos la leche para que puedan deglutir por atrás, porque no hay forma, depende del grado también de alteración que puedan tener, ¿no? Pero las cirugías están cada vez mejor
y se pueden resolver estas situaciones que son tan tristes para algunos niños que nacen con este problema. Preguntas.